Nuestro invitado es el doctor Diego Mielnicki, que es profesor en la Universidad de Palermo, que además tiene un cargo muy importante como director de Asuntos Legales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y que lo conozco hace muchos años por haber compartido con él la función en la Defensoría del Pueblo. Diego, buenos días. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bien, Diego. Mira, te queríamos, por tu experiencia en la Defensoría del Pueblo, preguntarte cuál es la situación de los servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la incidencia de la Defensoría del Pueblo en la protección de los derechos de las personas? Bueno, estamos en estos años viviendo alguna clase de retroceso en el ejercicio de los derechos, fundamentalmente en lo que hace a servicios públicos. Me parece que tendríamos que empezar por quiénes son los prestadores de los servicios públicos, y en líneas generales la mayor parte de los prestadores de los servicios públicos son empresas privadas prácticamente monopólicas, por lo general de capital extranjero, casi todas, estoy hablando no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de toda la Argentina, y en donde obviamente el objetivo es netamente el fin de lucro. Esto genera que el ejercicio de los derechos obviamente se vea mermado. En los últimos años lo vimos a partir del tarifazo, en los servicios esenciales, en los servicios domiciliarios, pero no es solo a través del tarifazo. Por poner un ejemplo, el deber de información a los usuarios que tienen las empresas de servicios es un deber que normalmente no se cumple. No aplican las reparaciones, las indemnizaciones, la figura del daño punitivo sufrió un retroceso. Es decir, que en los últimos años estamos viviendo, a partir de avances que había habido anteriormente, estamos viviendo una regresión, ¿no? Sí, es una embestida fuerte, sobre todo del sector privado, y mucho más en el interior del país, mucho más que en la Ciudad de Buenos Aires. Por poner un ejemplo, en la provincia de Misiones, el servicio de agua lo presta una empresa privada extranjera, que era una empresa de capitales españoles, que después fue vendida a capitales asiáticos. El agua es cara. Es mucho más cara que lo que ya es en la Ciudad de Buenos Aires. Diego, en Misiones, provincia que tiene bastante agua, ¿no? Por supuesto, sí, hasta esa paradoja. Persona que no paga, persona que se le intima y se le corta el agua. Es una práctica usual, tolerada por la justicia. ¿Pero Misiones está bajo la órbita de ustedes también? ¿Cómo? ¿Misiones está bajo la órbita de ustedes? No, nosotros solamente Ciudad de Buenos Aires. Pero digo, para poner un ejemplo de que si en Ciudad de Buenos Aires nosotros creemos que estamos viviendo alguna involución o alguna regresión, en las provincias del interior del país es todavía peor, o todavía mucho peor. Entonces, frente a esto, ¿qué hace la Defensoría? Bueno, históricamente, lo saben muy bien, con Mario lo hemos compartido, nosotros somos una especie de Quijote, en donde damos batallas, que algunas las perdemos y algunas las hemos ganado. En la Defensoría hay un caso histórico que es la acción de clase contra, una especie de acción de clase contra Edesur en Cámara Federal, por un apagón muy importante que hubo ya hace muchos años, que había sido responsabilidad directa de la empresa. Tenemos algunos hitos importantes y tenemos también algunas regresiones importantes. La primera regresión que creo que también hay que mencionar en materia de Defensoría del Pueblo: hace más de 10 años no hay Defensor del Pueblo de la Nación. Cosa no menor, carencia, ¿no? Bueno, y a esto deberíamos agregarle, como si faltara algo, que la Corte Suprema, en numerosos fallos que después replican el Contencioso Administrativo Federal y la Justicia Federal en todo el país, tiene dicho que las normas de naturaleza federal, las normas que dicta el gobierno nacional, que en materia de servicios públicos, por supuesto que son muchas y son mayoritarias, solo pueden ser cuestionadas en la justicia por el Defensor del Pueblo de la Nación. Es decir, le restringe
legitimación a las defensorías del pueblo de la ciudad, municipales, provinciales. Y sigue diciendo que el único que puede es el defensor del pueblo de la nación cuando no hay. O sea que entras en una especie de loop, ¿no? Sí, esto sigue pasando. Esto pasó a partir de un fallo tristemente célebre de la Corte, que es el fallo del 110, y lo viene reiterando. Pero tendría el defensor del pueblo entonces nacional tendría legitimación activa ¿en qué casos? Bueno, al menos contra normas dictadas por el Ejecutivo Nacional, o por supuesto por el Congreso Nacional, normas nacionales. Esto nosotros lo cuestionamos y lo seguimos cuestionando, y lo vamos a seguir cuestionando, pero... Porque tiene que ver con la afectación, si afecta a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes debían tener legitimación ahí. Claro, estos son los casos concretos, reales son esos. Sí. Una norma nacional que afecta a los ciudadanos, en este caso de Buenos Aires, hay normas nacionales que afectan a quienes habitan en la provincia de Tucumán o de Santiago del Estero de Corrientes, casos reales. Bueno, pero eso es claro que ustedes ahí no tienen legitimación, pero lo que sí es claro que tienen legitimación con lo de acá. Provincial y también le niegan la legitimación porque es una norma de naturaleza nacional. Lo que estamos hablando es de un formalismo absurdo destinado a que las normas no puedan ser cuestionadas, a que estas normas, que por supuesto que son normas que en general van en contra de los derechos de los usuarios, no puedan cuestionarse. Quedando solamente la ventana de las ONG debidamente registradas, las asociaciones de defensa de usuarios y consumidores debidamente registradas, sí pueden. Y ahí el sistema las ataca, sobre todo con el tema costas y honorarios. Cuando una asociación civil litiga y pierde, si le aplican, como en muchos casos les están aplicando, costas y honorarios, la quiebran. Obvio, entonces, porque, estas son las estrategias que tiene el sistema para... Bueno, no, estrategia del sistema es el sistema proteger. Todo. Al que pierde, el sistema todo le hace pagar costos y honorarios, no solamente a estas ONGs. Lógico. Pero esta es la situación en materia de servicios públicos. Como lo que desincentiva, por supuesto, la posibilidad de ejercer ningún derecho. El efecto es ese. Como novedad, la transferencia, veremos cómo resulta, que se está dando ahora en estos días, se está concretando definitivamente la transferencia del control del servicio público de distribución de energía eléctrica al ámbito metropolitano, a un ente nuevo que se crea, que es un ente metropolitano, es decir, bijurisdiccional, ciudad y provincia, que va a controlar el servicio de energía eléctrica solo en distribución, es decir, no transporte, no generación. Distribución es lo que les interesa a los usuarios, a las personas. Básicamente es el control de Edenor y de Edesur, empresas que son, sobre todo la segunda, de las más cuestionadas. Te voy a hacer una pregunta que a nosotros nos está preocupando. Nosotros, vos estabas comentando recién el tema del corte del agua, que es una situación que pone en peligro la salud directamente de la población, porque no es... afecta a un derecho humano reconocido por numerosos organismos internacionales, como un derecho humano autónomo, el derecho al agua. Bueno, ese sería, digamos, el caso más visible, pero hay otros casos que no son tan visibles, pero que tienen incidencia muy grave, como es los cortes de luz a gente que está en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, los electrodependientes. Sí, eso está prohibido. ¿Cuál es ¿Cómo están ustedes en estos momentos advirtiendo la situación en ese? En donde la Defensoría más hemos trabajado. En electrodependientes, finalmente se pudo sancionar la ley y finalmente se pudo reglamentar la ley, que era el detalle importante, y es una ley que es bastante interesante. Ese es un punto de evolución, no de regresión. Lo que establece la ley, entre otras cosas, es que el usuario electrodependiente debidamente registrado, primero tiene tarifa cero, no paga nada de luz, tiene que tener, la empresa le tiene que proveer algún tipo de fuente alternativa de energía para el eventual corte por falla en el suministro, y también tiene prohibición de corte por cuando todavía no está registrado. Si está registrado va a pagar cero. Cuando todavía esté en trámite de registración, aunque todavía pague, hay prohibición de corte por falta de pago también. Es decir, que el electrodependiente es un punto que todavía falta porque hay muchas personas que no están registradas y porque además hay alguna discusión sobre
qué es un electrodependiente. El criterio lo definen profesionales del ex Ministerio de Salud, pero sin embargo me parece que es uno de los puntos fuertes, de los buenos puntos, la ley de electrodependientes y que está reglamentada. Acá nuevamente el problema es que es una ley nacional de aplicación en el ámbito metropolitano. En el interior del país, como en las provincias, en la mayoría de las provincias, las concesiones del servicio de energía eléctrica no son nacionales, sino que es local, provincial. Se necesita una ley provincial o que adhiera a la ley nacional o análoga. Si no, nuevamente están en esta situación de indefensión. Y después hay otro punto interesante en materia de energía eléctrica, que en la Ciudad de Buenos Aires nosotros logramos pararlo, pero que sí está como prueba piloto, pero se está desarrollando en la provincia de Buenos Aires. Esto lo hace Edenor, que son los medidores prepagos. Sí. La instalación de medidores prepagos, que esto para nosotros es gravísimo. Esto es, el usuario carga con tarjeta, servicio, suministro. Pero otra vez, estamos fuera de jurisdicción. Es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires nunca se ha hecho. Conozco el tema. Ahora, si se hiciera, automáticamente lo cuestionaríamos. Sí. Esto lo ha hecho como prueba piloto en algunos lugares, solamente en algunos lugares. En Tigre se está haciendo. Bueno, en zona norte, sí, Edenor. Sí. Edenor. Y esto lo autorizó el ente regulador. Esto está autorizado por el ente regulador. Diego, obviamente nos queda muchísimo por preguntarte. Esto de los medidores prepago realmente me parece algo que tenemos que profundizar. Me interesa mucho que en un próximo programa, si vinieras al piso, pudiéramos hablar de las cooperativas que brindan servicios tanto eléctricos como otro tipo de servicios en las provincias. ¿Cómo no? Porque esas no tienen fin de lucro y realmente se han visto muy perjudicadas hace más de 15 años con las subas y bajas débiles claro. Y además todo esto que vos decías de los servicios tercerizados, ¿no? Porque obviamente si la ciudad y las provincias tercerizan el suministro de cada uno de los de sus propios o sea, tanto el fluido como el gas, la electricidad o lo que fuere, hay menos control cada vez, ¿no? Y además, bueno, sumándole a que las tarifas están atadas al dólar. Entonces ya, una primera definición es quién lo presta. Si lo presta el Estado, claro, o un organismo público, inclusive una cooperativa, o es una empresa privada extranjera. Esto ya es una primera definición muy importante. Bueno, lamentablemente vamos a tener que postergar nuestra charla para una próxima vez. Si te parece, volvemos a hablar para que vengas al piso. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo no? Bueno. Con gusto, claro. Muchas gracias, Diego. Gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias. Hasta luego.